Vale, bueno, amb aquesta presentació realment començarem a veure una miqueteta què són els smart contracts, vale? Exactament el que són, com es programen, inclús les vulnerabilitats que tenen. Vale? Veurem inclús el codi, com podríem vulnerar aquests smart contracts. Vale? Llavors, només per ser específics, veurem uns smart contracts programats amb Solidity. Vale? No tots els smart contracts es programen amb aquest llenguatge, però és el més comú de trobar-se quan programem amb els smart contracts. Vale? Llavors, bueno, abans de començar a parlar de què són els smart contracts, primer anem a veure on viuen aquests smart contracts. Són ficar-li una miqueteta de context. Segurament parlaré català i castellà, perdoneu. Vale. Bueno, los smart contracts, en verdad, son pequeños programas que viven dentro de la blockchain. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una blockchain? ¿Vale? Para empezar, una blockchain al final no deja de ser un conjunto de nodos que interactúan entre ellos, básicamente para llegar a un consenso y guardar la misma información en todos los nodos. ¿Vale? Entonces lo que estamos diciendo es que es un sistema realmente muy seguro, porque si nos imaginamos una blockchain de unos 100 nodos, alguien debería de intentar acceder al 51%, es decir, a 51 ordenadores para intentar alterar o añadir transacciones sin el consenso de los demás. Es decir, tendría que tener la potestad absoluta o la mitad más uno de la blockchain para intentar hacer eso. Entonces, ya es complicado de por sí. Pero es que además, cualquier cosa que pase en una blockchain va a venir de una wallet. Que al final una wallet no deja de ser una clave privada, ¿vale? Una private key que más o menos todos debemos conocer. Entonces, lo que estamos diciendo es que una wallet va a firmar una transacción y la va a enviar en la blockchain. Entonces la blockchain realmente al final lo que va a guardar va a ser una transacción firmada. Entonces hace aún más complicado que alguien, aunque pudiese acceder al 51% de ese cómputo, alterar realmente lo que está guardado, porque si yo tengo mi private key y he firmado algo, vale, tú podrías quizás añadirlo porque tienes el consenso, pero no vas a poder modificar lo que yo he puesto dentro de la blockchain. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es el problema de seguridad que podríamos tener en las blockchains? Como siempre, los hackers. ¿Vale? ¿Qué van a hacer los hackers? Los hackers siempre van a ir al rival más débil, que en este caso son las wallets y los smart contracts. Como hemos dicho, la wallet no deja de ser una private key. Si alguien consigue acceder a tu teléfono y robarte la private key, es como si te robasen la cartera. Él la puede abrir y puede mover el dinero, mover todo lo que esté en la cartera. Pero es que además en las blockchains los hackers también pueden utilizar los smart contracts. Entonces pueden intentar utilizar estos smart contracts para cambiar el funcionamiento que esperamos de estos smart contracts. ¿Vale? Bien, ya tenemos un poco de contexto de lo que son los smart contracts. Vamos a ver ahora cómo funciona un smart contract. ¿Qué es un smart contract? ¿Vale? Normalmente cuando hablo de smart contracts me gusta semejarlos a una vending machine, porque al final, ¿cómo funciona una vending machine? Yo voy a una máquina de estas y yo perfectamente en el momento que llego puedo ver que en el número 1 está la patata, que vale 1 euro, en el número 2 tenemos la Coca-Cola, que vale 1,5 €, etcétera, ¿vale? Entonces, yo ya sé de buenas a primeras qué lógica tiene esta vending machine y qué es lo que puedo hacer, ¿vale? Entonces, ya empezamos a parecerse a un smart contract, pero ¿cómo es el ciclo de vida de cuando yo estoy comprando en una vending machine? Primero, tengo 1 euro, lo pongo en la máquina. Una vez ya he pagado, voy a elegir qué es lo que quiero comprar, pues por ejemplo el número 1. En el momento en que yo ya he pagado y le he dado una acción a hacer, automáticamente la vending machine me va a bajar la bolsa de patatas. Entonces, una vez, aparte de esta transacción podríamos decir que es pública porque es transparente y yo puedo ver que en el momento en que le he dado, la máquina saca la bolsa de patatas. Además, esta transacción es irreversible de alguna manera, es decir, yo no puedo coger la bolsa de patatas e intentarlo volverla a colar dentro, ni una vez ya me ha dado la bolsa de patatas puedo pedir otra vez el dinero, es decir, ya es una transacción irreversible e inmutable, ¿vale? Entonces, bueno, un smart contract funciona muy similar. Yo primero tengo que pagar para encender, ejecutar la transacción, y luego, una vez le he dado una acción a hacer, automáticamente el smart contract va a ejecutar esa lógica, ¿vale? De forma pública, inmutable y irreversible, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos unos cuantos beneficios de los smart contracts, pero yo me quiero fijar en el número 6, que sería la accuracy, el que no está propenso a un error humano.
realmente es verdad, es decir, si yo tengo una vending machine y en el número 1 están las patatas y en el 2 está la Coca-Cola, es difícil que si yo quiero las patatas, clique en el número 2, que es la Coca-Cola. Entonces, es verdad que no son tan propensos a un error humano, que puede pasar, pero no son tan propensos. El problema es qué pasa cuando el fallo no es un fallo del ejecutor de la acción, sino del que programa el smart contract. Imaginémonos que en vez de clicar un número, yo puedo clicar todos los números a la vez. Entonces, si realmente el smart contract está mal programado, podríamos hacer que no haga lo que estaba esperado de hacer. Bien, seguimos. Ya sabemos más o menos cómo es un smart contract. Vamos a ponernos un poco más técnicos. ¿Cómo ponemos este smart contract dentro de la blockchain? ¿Vale? Bien, obviamente primero vamos a tener un programador que va a tener que crear este smart contract, lo va a programar en el lenguaje de Solidity y luego lo va a compilar, ¿vale? Cuando compilamos un smart contract tenemos dos cosas, ¿vale? Recibimos dos cosas, uno es el ABI, el otro es el bytecode. El ABI, como podemos ver, es un JSON, ¿vale? Un JSON representativo de todas las funciones que hemos hecho dentro del smart contract. Esto es útil básicamente para los frontales, de alguna manera, o para los backends, porque al final, si yo quiero que alguien utilice mi smart contract, tengo que saber que tengo una función que se llama greet, que va a ser de tipo vista, es decir, que va a ser una especie de get, ¿vale? Y que me va a devolver un string, básicamente para que yo lo pueda programar dentro de la frontal o dentro del backend. Aparte, pues tengo otra función que es get, I set greetings, donde en vez de un output vamos a tener un input, que va a ser el string, que obviamente va a devolver la función greet. Y muy importante, después vamos a tener una mutabilidad, que básicamente podemos decir que una función, aparte de ser get, puede ser que sea para pagar o no, es decir, esto estamos diciendo que esa función puede recibir o no criptomoneda, ¿vale? Esto es muy importante porque es uno de los métodos que un smart contract puede recibir criptomoneda, ¿vale? Es decir, si una función es payable, puede recibir. Bien, después tenemos el bytecode. El bytecode al final es el código compilado en hexadecimal, ¿vale? Al final será nuestro código para que lo entienda la blockchain, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que la blockchain tenga este smart contract? Pues simplemente el programador va a necesitar su llave privada, su wallet, va a tener que firmar una transacción añadiendo el bytecode como data, como payload de esa transacción, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos el payload y la transacción, la podríamos enviar en la blockchain. Y esta, al confirmarla, nos daría una address, que básicamente es como un identificador del smart contract dentro de la blockchain. Y dentro de esa address tenemos enganchado ya el bytecode, ¿vale? Entonces estamos diciendo, pues vale, como un tipo puntero, parecido, ¿vale? En esa address tenemos este código, ¿vale? Entonces, bien, ya tenemos desplegado el smart contract dentro de la blockchain. Algo importante también, cuando hacemos cualquier transacción, incluso desplegar un contrato, esto es inmutable, ¿vale? Es decir, ese contrato nunca se va a poder cambiar. Hay técnicas para hacer que se pueda actualizar, pero nunca vamos a poder actualizar el contrato en sí, lo que hemos desplegado en ese momento, ¿vale? Bien, en Ethereum, en Solidity, tenemos dos tipos de cuentas, ¿vale? La primera cuenta es la que hemos visto, la wallet, la private key, de alguna manera. Pero realmente también tenemos otro tipo de cuenta, que son los smart contracts. Tanto las cuentas de usuario como las cuentas de smart contract pueden recibir criptomoneda y pueden hacer transacciones. Entonces, incluso si os fijáis, el address es exactamente igual, es decir, si yo os doy un identificador de un usuario, un identificador de un smart contract, a simple vista son totalmente iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente entre uno y otro? Pues bueno, realmente el usuario tiene una private key, ¿vale? Aparte de la public key que lo identifica, tiene una clave privada. En cambio, el smart contract no, ¿vale? El smart contract solo tiene un identificador, donde yo le voy a llamar, pero no tiene una llave privada, ¿vale? Entonces, básicamente, ya con esto estamos diciendo casi la segunda diferencia. El usuario puede iniciar una transacción, porque él tiene una clave privada donde va a poder firmar una transacción y enviarla a la blockchain. En cambio, el smart contract no puede iniciar una transacción él solo, puede reenviar una transacción, es decir, el usuario podría llamar a un smart contract y el smart contract podría llamar a otro smart contract, pero nunca va a poder iniciarlo él solo, ¿vale? Y la última diferencia, obviamente, es que el usuario con su private key no hay código, ¿vale? Es decir, yo cuando me creo una clave privada no puedo meterle código para ejecutar en la clave privada, en cambio, en el smart contract, sí.
¿vale? Entonces, bien, ¿cómo interactuamos? ¿Vale? Vale, ya tenemos el smart contract, lo hemos desplegado, tiene un puntero, tiene código, tenemos cuentas, perfecto. ¿Cómo interactuamos con el smart contract? Bien, si yo quiero interactuar con un smart contract, voy a tener que hacer una firma, obviamente, con mi llave privada. Pero, ¿hacia quién apunto? Obviamente, pues, si por ejemplo, imaginemos que mi clave pública es esta, 7B84, y quiero interactuar con un smart contract que sea, por ejemplo, el de Cypher, ¿vale? Voy a llamar directamente al smart contract. Pero, entonces, ¿cómo hago para llamar a una función de dentro del smart contract? ¿Vale? Para eso tenemos otra vez los hexadecimales, el bytecode, el payload, ¿vale? Es decir, dentro de esa transacción nosotros podemos añadir un payload, ¿vale? Entonces, si en un contrato, por ejemplo, en el que hemos visto anteriormente, que era greet o setGreetings, yo hago el payload para llamar a una función greet, payload o transfer en este caso, pues ya tendríamos el method ID. Y luego tendríamos los parámetros, ¿vale? Al final, como podemos ver, es una función transfer hacia alguien y con un montón de criptomoneda en este caso, ¿vale? Entonces, como podemos ver, al final esto lo que acaba resultando es en un hexadecimal también parecido al que teníamos antes, pero únicamente con el método que queremos ejecutar en hexadecimal, el address por el medio y el montón que queremos enviarle también en hexadecimal. Entonces esto sería nuestro payload. A la que enviamos este payload al identificador, que sería el smart contract, ejecutaría la lógica, ¿vale? Bien, vamos a ver un smart contract primero bastante sencillito, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos como en casi cualquier lenguaje, primero añadiríamos la versión de Solidity que queremos utilizar, luego inicializaríamos un contract, en este caso pues con contract y el nombre del contrato, el que queráis, y a partir de aquí ya vendrían las variables globales. En los smart contracts, las variables globales, las que están fuera de cualquier función, son como los datos que guardaríamos en base de datos, ¿vale? Es decir, son variables que se van a mantener durante las transacciones, ¿vale? Entonces, como podemos ver, tenemos un uint 256, que básicamente estamos diciendo que es un integer unsigned, es decir, de mayor de 0, básicamente estamos evitando que alguien nos meta algún número negativo, y como máximo en los smart contracts de Solidity podemos poner 256, que el valor sería 2 a lo 256 menos 1, porque el 0 cuenta, ¿vale? La segunda parte sería el address, ¿vale? El address es una variable especial de Solidity donde podemos guardar las cuentas, básicamente la cuenta que hemos visto antes, que puede ser tanto de un usuario como uno de smart contract, ¿vale? Luego, también, muy simple como en la mayoría de lenguajes, tenemos un constructor, ¿vale? El constructor, en el caso de Solidity, se ejecuta cuando se despliega, es decir, yo cuando firmo la transacción para desplegar el contrato, directamente se va a ejecutar este código y únicamente en ese momento se va a desplegar ese código, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque ya empezamos a ver algo raro, ¿vale? Estamos viendo que estoy asignando una variable message.sender a owner. ¿Qué es esta variable message.sender? Es la forma que en Solidity tenemos de identificar quién ha firmado la transacción, ¿vale? Al final, alguien ha firmado una transacción, la ha enviado al contrato, yo quiero saber quién ha firmado esa transacción, entonces en message.sender vamos a tener esa clave pública, ¿vale? El address. Entonces esto lo guardo. Bien, después tenemos algo llamado modificador. El modificador es una especie de middleware, llamémoslo así, que básicamente lo que queremos es que lo vamos a poner en las funciones que queremos que ejecute este código antes de que ejecuten nada más de esa función, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué hace este modificador? Primero tenemos un require. El require básicamente es que sí o sí tiene que cumplirse esa condición. Si no cumplimos esta condición, directamente la transacción fallaría, revertiríamos el estado de la transacción. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que message.sender tiene que ser igual a owner. Es decir, si nos acordamos, cuando yo he desplegado el contrato, he guardado quién ha desplegado el contrato en la variable owner. Aquí estoy diciendo que el próximo que envíe una transacción, únicamente quien haya desplegado el contrato va a poder ejecutar estas funciones donde yo haya puesto el modificador, ¿vale? Si nos vemos ya directamente a las funciones, vemos que es un set y un get, bastante sencillito, entrada un número, un uint, lo guardamos y tal, pero fijémonos en el OmniOwner. Al final lo que estamos diciendo es que únicamente el que haya desplegado este contrato va a poder setear un número nuevo.
cualquier otra persona que intentase interactuar con el contrato no podría setear este número, ¿vale? Bien, como podemos ver, hay más variables globales aparte del message sender. Podríamos decir el message value, si queremos saber cuánta criptomoneda se le ha enviado en esa transacción, el message.data, si queremos ver el payload que se ha enviado en esa transacción, el block number, o incluso el transaction origin. Y si nos fijamos un poco, realmente message sender y message origin es relativamente sencillo. Parecido, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué se diferencia realmente el message sender y el transaction origin. Cuando un usuario firma una transacción y la envía contra un smart contract, la primer envío, tanto el message sender como el transaction origin, va a ser exactamente el mismo, porque este es el que acaba de llamar al smart contract, que sería el message sender, el que acaba de llamar, y el transaction origin es quien ha originado la llamada, que también es él. Pero ¿qué pasaría si ahora el primer contrato llama a otro contrato? El message sender, que es el que acaba de llamar, ya no soy yo, sino es el contrato. Pero el transaction origin continúa siendo yo, porque soy yo el que ha originado la llamada. Sencillo. Bien, vamos a ver más cosas. Antes hemos dicho que las funciones pueden ser payable o no payable, y es una forma realmente de que un contrato pueda recibir criptomoneda, pero existen más maneras, ¿vale?, de recibir criptomoneda dentro de un smart contract, y eso son las funciones fallback y receive. ¿Cuándo se ejecutan las funciones fallback? En especial la de fallback. Si yo pongo un payload y lo envío contra un smart contract y mi smart contract no tiene una función que has puesto en ese payload, directamente se iría al fallback, ¿vale? Del plan, no sé qué estás haciendo, ejecuto fallback. Bien, la segunda parte es si le envío criptomoneda al smart contract, también se ejecutaría, es decir, si no hay ninguna función a la que estás llamando en específico y envío criptomoneda contra el smart contract, ejecutaríamos fallback. Para eso tenemos el diagrama de allí, para entenderlo un poco mejor, ¿vale? Entonces, si alguien envía Ether y el payload está vacío, no está vacío en este caso, ya directamente actuaría el fallback. Pero si yo le envío Ether y sí que está vacío, es decir, únicamente he enviado criptomoneda sin querer ejecutar ninguna función, comprobaría si hay una función receive. Si hay una función receive, ejecutaría la receive. Si no hay ninguna receive, por defecto ejecutaría fallback. Entonces lo que estamos diciendo es que si yo envío directamente criptomoneda a un smart contract sin querer ejecutar nada, la función receive se puede ejecutar, ¿vale? No son obligatorias de poner, son perfectamente opcionales. Pero es importante saber que si no se pone ni receive ni fallback, un smart contract rechazará que se le envíe criptomoneda en ese momento, ¿vale? Es decir, si no hay fallback ni receive, el smart contract rechazará el envío, a menos que una función esté payable, ¿vale? Bien, ahora ya sabemos cómo recibe un smart contract el Ether. ¿Cómo lo envía? ¿Vale? Yo ya lo tengo guardado en el smart contract, a ver cómo ahora podemos enviar, cómo podemos devolverlo de alguna manera o mover ese criptomoneda de fuera adentro. Para eso tenemos tres funciones, transfer, send y call. Transfer y send realmente son muy parecidas, ¿vale? Únicamente la diferencia que tienen es que en la primera, si la transacción no falla directamente, mete una excepción y revierte el estado de toda la transacción. En el send es un poco menos prohibitivo, nos devuelve un booleano y nos dice si la transacción ha ido bien o mal. Entonces, a partir de aquí, nosotros decidiríamos qué queremos hacer, si quiero hacer que la transacción falle o no, ¿vale? El call es la que es un poco más difícil en este caso, porque es más flexible. Entonces, a diferencia de los otros que podemos ver que tienen como un gas limitado, el gas sería como la gasolina que tiene la transacción, ¿vale? Es decir, si me se acaba la gasolina, pararé de poder llamar de un contrato a otro. En cambio, con call, yo puedo hacer que se envíe toda esta gasolina para que pueda ir moviendo el contrato de un lado al otro, lo que hace que podamos hacer smart contracts bastante más complejos, que llamen a un contrato, que llamen a otro, que llamen a otro. Entonces, es muy utilizado básicamente por eso, porque da una mayor complejidad, puedes hacer programas smart contracts más complejos, ¿vale? El problema que tiene, que al enviar más gas también pueden pasar más cosas por el medio. Bien,
Más o menos ya sabemos algunas cosas de los smart contracts. Vamos a ver qué vulnerabilidades nos encontramos en los smart contracts. Las tres primeras les veremos ahora en código, os las repaso un momento. Reentrancy attack es un tipo de ataque que básicamente entraríamos como en un bucle, ¿vale? Contrato A llama contrato B llama contrato A B, ¿vale? Todo el rato haríamos ese bucle. ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues para drenar un contrato de criptomonedas, para crear más tokens de los necesarios, para subir un identificador porque nos interesa, etc. Después tenemos el phishing. Tal y como en los otros sistemas, también somos propensos al phishing. Si alguien nos dice, hey, firma esta transacción y nosotros nos fijamos, puede pasar cualquier cosa, que nos roben las monedas, que nos roben los NFTs, que nos roben cualquier cosa. Pero tiene algo en especial Solidity, que un mal uso del Transaction Origin hace más viable el phishing, ¿vale? Después lo veremos, es bastante difícil, pues lo veremos. Después tenemos la denegación de servicio. Como todo, podemos hacer que un smart contract pare de actuar como queremos que actúe, ¿vale? Bien, estos tres los veremos, no me enrollo más. Pues tenemos los race conditions. El race conditions es un tipo de ataque que tenemos que vigilar mucho, porque es posible que en un mismo bloque entren dos transacciones que intenten hacer exactamente lo mismo en un smart contract. Imaginémonos que yo estoy vendiendo una cartera desde un smart contract y hay dos personas que en el mismo momento me la intentan comprar. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Quién de los dos se lo quedan? Porque han entrado los dos en el mismo momento. ¿Cómo actuará este smart contract? Entonces, por aquí muchas veces también hay muchísimas vulnerabilidades. El front running no es una vulnerabilidad específica del código, pero sí que es del sistema. Al final, en las blockchains todo es público y la gente podría llegar a ver qué transacciones son probables que vayan a ejecutarse antes que otras. Entonces, imaginemos que yo estoy en una subasta y en la subasta yo estoy ganando. Entonces yo podría ir revisando cómo van las transacciones y si alguien está intentando quitarme el puesto en esa subasta. Y si veo que alguien me está intentando quitar el puesto, podría intentar enviar una transacción con más prioridad que la que le ha enviado anterior para intentar que la mía sea más rápida y que no me pueda quitar el puesto, ¿vale? Lo último tenemos link overflow underflow. Como hemos visto antes, hemos enseñado el UIN 256, que es 2 a la 256 menos 1. En Solidity, si llegamos al tope del número, no marca un null, sino que volvería a empezar desde cero, ¿vale? Entonces esto es muy complicado, porque ahora imaginemos que yo tengo un mapping donde estoy guardando que en la posición 0 David tiene 50 ethers y el número vuelve a empezar. Alguien quizás me podría quitar esos 50 ethers porque se quedaría con la posición 0 otra vez, ¿vale? Entonces por ahí también tenemos muchas vulnerabilidades. Bien, vamos a ver ya código, vamos a ver vulnerabilidades. Bien, aquí tenemos un contrato, ¿vale? Muy parecido a lo que sería como un banco, ¿vale? Tenemos una función deposit donde alguien podría llamar a la función deposit y guardar criptomoneda, ¿vale? Yo soy message sender, yo hago una transacción de 50 ethers. Entonces, dentro del mapping que vemos aquí, yo con mi address estaría guardando 50 criptomonedas. Alguien, Paquito, podría coger y llamar también aquí y guardar 25, fulanito, guardaría 26, bla, bla, bla. Entonces, tenemos una función withdraw, ¿vale? Yo ya he guardado el dinero, ahora lo quiero sacar, ¿vale? Entonces tendríamos la función withdraw. ¿Qué hace esta función withdraw? Primero es comprobar cuánto balance tiene la persona que acaba de ejecutar la transacción. Si el balance es mayor que 0, continuamos. Si es 0, no hace falta continuar. Siguiente, ¿qué hace? Ya directamente le vamos a devolver todo el balance que tiene el usuario a su cuenta, ¿vale? Si todo ha ido bien, ¿vale? Compruebo que la transacción ha ido bien y si ha ido bien, ¿vale? Ya le quito todo el balance, ya pongo en el contrato, ¿vale? Yo le he devuelto todo el dinero a este usuario, el balance de este usuario ya es 0. Parece correcto, ¿no? Es decir, primero compruebo que tengo balance, le envío el dinero al usuario, compruebo que todo ha ido bien y si ha ido bien, pues ya está, le quito, nos quedamos en paces de alguna manera. Pues este código realmente es vulnerable a un reentrancy attack, en este caso el bloque que hemos visto. ¿Cómo? Bien, vamos a ver el contrato, un poco más complicado.
Bien, en el contrato de attack, como podemos ver, primero vamos a referenciar a nuestro contrato, al primero, ¿vale? Vamos a decir, vale, yo en este contrato quiero referenciar a mi contrato, este es el puntero del contrato en el que tengo, perfecto. Entonces tenemos una función fallback, que después entraremos, y una función attack, ¿vale? Entonces, en la función attack, básicamente, el hacker va a ejecutar esta función, va a enviar un éter, por ejemplo, ¿vale? Y en ese momento, ¿qué va a hacer? Vale, primero voy a depositar el éter en el contrato. Una vez estoy depositado el contrato, en el mismo momento, en la misma transacción, le digo, vale, ahora me lo devuelves, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría en este momento? Entraría en el withdraw, comprobaría el balance. ¿Cuánto balance tienes? 1. Vale, perfecto. ¿Es mayor que 0? Sí. Vale, devuélveselo. Entonces, en este momento, este contrato llamaría a nuestro contrato attack, porque le estaríamos dando criptomoneda a mi contrato. Entonces se ejecutaría la función fallback, porque como hemos dicho antes, si yo tengo una función fallback y me envías criptomoneda, se ejecuta la función fallback. Compruebo que este contrato tenga balance suficiente para hacer otra transacción. Si tiene balance suficiente para hacer otra transacción, le vuelvo a pedir un withdraw. Recordemos que nos hemos quedado en la línea 3, ¿vale? No hemos terminado la ejecución, nos hemos quedado en la línea 3. En este momento volvería a preguntar, ¿ese usuario tiene balance mayor que 0? Sí, no lo hemos modificado aún, nos hemos quedado en la 3. ¿Es mayor que 0? Sí. Devuélvelos otra vez. Y en este caso, volveríamos. Entonces, básicamente, lo que está haciendo el otro contrato es recibir una y otra vez un éter hasta que este solo le quede, paradójicamente, un éter. ¿Vale? ¿Cómo resolveríamos este problema? Básicamente, fácil. El balance, si se lo quitamos antes de hacer la transacción, ya está. ¿Sí? Me quedan 2 diapositivas. Vaya a tope. Vale, denegación de servicio, ¿vale? Imaginémonos un contrato, el rey de la sala, tipo una subasta, ¿vale? ¿Qué haría este contrato? ¿Vale? Este contrato, si yo le envío 25, me va a hacer rey de la sala. Pero si alguien envía 26, me va a quitar de rey de la sala y va a devolver los 25 al usuario anterior, ¿vale? Es decir, compruebo que el balance que me están enviando es mayor que el balance que tengo guardado. Si el balance que tengo guardado lo envío de vuelta al anterior y después modifico ya las variables. En este caso, la reentrada no tendría sentido, ya que realmente estamos dándole todo el éter ya de una, es decir, en la primera call ya estamos drenando todo el contrato. No tendría sentido la reentrada, pero ¿qué pasa si yo comento una función fallback? Es decir, que quien inicia la transacción es un smart contract, que básicamente va a llamar a este y no tiene función fallback. En el momento en que utilizo mi contrato para guardar 25 y alguien intenta quitarme el puesto haciendo 26, en el momento que este contrato llame a mi contrato para devolverme el éter, yo lo voy a denegar. Entonces, básicamente, la función del siguiente siempre se rechazará, haciendo que yo siempre sea el ganador de la sala. ¿Vale? Bien, muy rápido también, perdonad. El phishing, ¿vale? El phishing con el transaction origin, ¿vale? Es también algo, es difícil de entender en este caso, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que tengo un contrato wallet y tengo un constructor, es decir, en el momento en que despliego el contrato, guardo ya criptomoneda dentro y tengo una función transfer que compruebo que el transaction origin sea igual que el owner, que quien ha inicializado la transacción sea igual que el owner, ¿vale? ¿Qué pasa si yo hago un contrato nuevo e intento también llamar a la función transfer diciendo que yo me voy a quedar la pasta? Si yo llego a convencer al usuario que ha desplegado este contrato de que me firme esa transacción, va a llamar a ese contrato, este contrato va a llamar a este contrato, ¿y qué va a comprobar esto? ¿Quién es el origen de la llamada? Si el origen de la llamada es el legítimo dueño de este contrato, básicamente me va a dar todas las criptomonedas, ¿vale? Bien. Buenas prácticas únicamente, así para terminar. Los smart contracts tienen que ser auditados, ¿vale? Utilizad siempre smart contracts que puedan estar ya auditados por alguna empresa, como OpenZeppelin. Utilizad herramientas open source para detectar este tipo de vulnerabilidades y, sobre todo, haced unit test. Y ya está. Gracias.